Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Menegas, director del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Gracias por acompañarnos. Hoy platicaremos sobre un proyecto muy interesante sobre colaboración entre instituciones educativas en América Latina. Estamos con Jorge, con Luis, se van a presentar ahorita en un minuto y nos van a contar un poco más de este interesante proyecto. Jorge, Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias, Esteban. Un placer. Mi nombre es Jorge Alfonso Rodríguez Tort. Soy actualmente el líder de credenciales alternativas en el TEC de Monterrey. Me encargo de la colaboración con Coursera EDX en la parte de MOOCs. Organizamos la parte de bootcamps de programación con otras instituciones. Y actualmente traemos la parte de servicios de consultoría, que es parte del proyecto que vamos a platicar el día de hoy, por parte del Institute for the Future Education del TEC de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Peña, soy responsable del área de experimentación y apoyo a la investigación del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey. Y como parte de mis responsabilidades están el apoyar la evaluación de los impactos de diferentes iniciativas institucionales, tanto de los mismos docentes como de las diferentes unidades de los directivos en la institución. Y bueno, en este sentido, para este proyecto en particular, pues estuve como responsable de la etapa de diagnóstico y bueno, incorporamos ahí parte de las tareas que realizamos regularmente en el área. Muy bien, muy bien. Y bueno, para los que nos están viendo, nos interesa ver si nos pueden contar, Jorge, Luis, cómo surge este proyecto, cómo fue que se involucró the Institute for the Future of Education del TEC de Monterrey y qué objetivos quieren lograr con este proyecto que sé que han estado involucrados ya varios meses en él. Bueno, el programa que estamos hablando ahorita es el programa para mejora de la calidad y pertenencia de los servicios de educación superior, universitaria y tecnológica por parte del gobierno de Perú. Este proyecto surge para responder al contexto de emergencia que enfrentaban las universidades en Perú. Ya. Una entidad de la Universidad de Harvard, la SPAU, se puso en contacto con Minedu, el ministro de Educación allá en Perú, para poner sus recursos y su experiencia junto al TEC de Monterrey y otra institución que se llama UPlanner para brindar asesoría técnica a todos los profesores y alumnos del Perú. En esta convocatoria se hace como un ejercicio donde se decide que en 150 días teníamos que capacitar y lograr una proyección de distintas cantidades de universidades dependiendo el consorcio que estaba trabajando. Al consorcio que le tocó a las PAU y TEC son 20 universidades públicas, de las más grandes del Perú, donde el objetivo principal era apoyar a la capacitación de profesores y alumnos en este tema del contexto de pasar de lo presencial a lo digital. Algunos de los objetivos que estábamos buscando o se buscan con este programa, porque aún no terminamos, estamos próximos a terminar ahorita en diciembre, es analizar la capacidad institucional de cada universidad, que es lo que ahorita Luis les va a platicar un poco más, que es lo que le tocó a él, ese diagnóstico sobre cómo están trabajando. Asesorar a cada universidad participando en un programa de cursos que ofrecimos como TEC de Monterrey, en una plataforma donde los docentes, el personal técnico y los estudiantes tenían una capacitación para pasarse de lo presencial a lo virtual y entender, por ejemplo, en la parte de los profesores, cómo poder estructurar sus clases de mejor manera, algunos consejos, tips técnicos, programas, y los alumnos cómo organizarse, cómo entender su identidad digital, que es muy importante en las redes sociales, en la parte de educación a distancia, y cada uno tenía su programa. También es asistir a cada universidad en la adaptación de sus cursos presenciales a virtuales. Eso lo hacían nuestros compañeros o lo hacen nuestros compañeros del consorcio, las PAO y UPlanner, donde ellos se encargaron de hacer una dinámica para que los profesores puedan pasar de lo presencial a lo virtual sus cursos y puedan estar subiendo ese material a sus plataformas. Esos son algunos objetivos de los que estuvimos manejando dentro del programa y la vinculación con el TEC viene por la invitación de las PAU, que repito, es una entidad de la Universidad de Harvard que nos invita a colaborar con ellos en el consorcio y nos volvemos ya un equipo, las PAU, TEC y UPlan. Bien, muy interesante, muy interesante. Luis, ¿tú estuviste en la primera fase de esto? Sí, sí, es correcto, Esteban. Trabajamos como parte del proyecto que se presentó ante
pues este programa fue la realización de un diagnóstico de las capacidades con las que contaban las universidades para poder llevar a cabo la digitalización de pues sus servicios educativos, ¿no? Para hacer esto de una manera muy efectiva, muy rápida, nos coordinamos e hicimos un equipo muy interesante con parte de los miembros del Centro de Desarrollo Docente y de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Muy bien. Un equipo de 15 personas que pues tienen una experiencia muy valiosa en el contacto con los docentes, en el apoyo, no nada más en su formación, sino también en la incorporación de tecnologías en su práctica diaria. Y esto, pues bueno, fue muy valioso para el proyecto en esta etapa de diagnóstico. Iniciamos primero que nada con el despliegue de encuestas para poder recabar información. Se sondearon más de 7,000 profesores, 7,000 docentes de las 20 universidades y más de 42,000 estudiantes también de estas mismas universidades para conocer un poco más acerca de las diferentes circunstancias con las que las universidades, los docentes, los estudiantes y todo el equipo de apoyo responsable de ofrecer el servicio educativo, pues estaban sorteando a lo largo de estos últimos meses de pandemia. El ejercicio fue muy interesante, arroja mucha información y esta información lo que nos permitió fue realizar mesas de trabajo con cada una de las 20 universidades. Estas mesas de trabajo fueron lideradas precisamente por miembros del equipo del Centro de Desarrollo Docente y de Innovación Educativa del TEC, para precisamente desde el seno de la propia universidad, a través de los miembros participantes en estas sesiones de trabajo, encontrar un resultado o un diagnóstico sobre la situación y las circunstancias que vivía la universidad en esos momentos. Es un proyecto que sí, como bien dices, ya tiene unos meses, inicia precisamente en agosto. Y bueno, la idea es que a lo largo de estos meses, pues bueno, estuvimos haciendo un acompañamiento para también terminar de ir afinando este diagnóstico y que la información que se estaba produciendo pues quedara para la propia universidad para pues desarrollar sus propias estrategias hacia los siguientes meses, siguientes periodos académicos que estarán preparando para sus estudiantes, ¿no? Entendiendo que pues esta realidad que estamos viviendo en este momento pues va a prevalecer en alguna forma u otra a lo largo de los siguientes periodos. Entonces, sí, fue un ejercicio muy interesante, muy valioso, de un gran alcance y del cual nos sentimos muy orgullosos. No, definitivamente de un gran alcance. Ocupan, o sea, universidades están esparcidas por todo el Perú, ¿verdad? Es correcto. Vale, no, imagino las necesidades de cada una es muy distinta, ¿no? Entre cada una de las necesidades. ¿Cómo ha sido esta colaboración entre las instituciones que forman parte del consorcio y con las universidades que están trabajando en Perú? Nos interesa saber, yo que traigan a la audiencia, saber mucho cómo es este tipo de colaboraciones entre universidades latinoamericanas, porque son relativamente escasas. Sí, es correcto. Sobre todo de este tamaño, ¿eh? Sí, así es. Mira, por ejemplo, en cuanto a la relación, yo te puedo adelantar ahorita, la relación que tenemos entre el consorcio ha sido muy buena, ha sido fuerte, porque hemos estado trabajando en equipo de la mano durante todo el proyecto y creo que cada una de las partes ha estado muy involucrada. Por ejemplo, la SPAU es la cara del consorcio hacia temas de la convocatoria, porque ellos fueron los que metieron los papeles. YouPlanner ha sido la parte administrativa, por ejemplo, porque tuvimos que ver los puntos de la parte económica por la conexión entre los países, y la parte del TEC ha sido la parte del curso y del diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que han sido esas tres entidades que están trabajando por el mismo objetivo. Ha sido fuerte la relación. Yo creo que además ya nos quedamos con ganas de más, o sea, podemos seguir haciendo proyectos los tres sin problemas porque nos entendimos en ese aspecto desde el punto de vista, les repito, de nosotros del TEC de Monterrey. Y en la parte de universidades, desde mi perspectiva, ahorita a ver qué opina Luis, creo que es igual, es diferente por el tema del contexto del castellano. Luego el idioma, ciertas palabras tienen que ver un punto con otro. Por ejemplo, nos pasaba mucho la parte del certificado como tal, nosotros lo llamamos diplomado, o que tiene que tener el documento.
Entonces, pero son cosas menores, ¿no? Al fin de cuentas, el tema principal es esa capacitación que les pudimos dar a los profesores, la parte digital, pero en cuanto a relación, desde mi perspectiva, que es la segunda etapa del proyecto, que es la parte de plataforma y capacitación de producto, ha sido una buena experiencia. No sé, Luis, ahorita en la parte de diagnóstico también, ¿qué les puede comentar que ha vivido? Sí, en temas de colaboración fue un ejercicio muy, muy interesante. Ya bien lo comentaba Jorge, el consorcio pues se coordina de manera muy, muy efectiva, trabajando hacia mejorar y aportar a la educación superior en el Perú. Esa fue siempre y es nuestra misión en este proyecto, el aportar nuestro granito de arena para que el servicio educativo pueda continuar a lo largo de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y yo creo que pues no queda más que agregar que el reconocer que cada una de estas entidades, UPlanner y por supuesto las PAO, pues resultaron pues socios estratégicos para nosotros y nos sentimos muy orgullosos también de esa asociación. Bien dice Jorge también que pues esto se presta todavía para continuar desarrollando otros proyectos. A nivel de universidades es un tema también muy interesante. Las universidades, como bien ya lo comentábamos también, son 20 universidades con circunstancias muy particulares cada una, de todas las regiones del Perú, algunas de ellas enfrentando situaciones de pandemia pues más graves que otras, y esto por supuesto pues afectaba de manera importante el desarrollo del proyecto. Tuvimos que desarrollar canales de comunicación muy sólidos para que pudiéramos estar al tanto de la situación, universidades que hacían un esfuerzo muy importante para salir adelante a pesar de estas circunstancias. Entonces eso nos permitió también pues sensibilizarnos también de la realidad que estaban viviendo estas universidades. Otras también con un gran liderazgo en el mismo país, sensibles a toda esta situación y aportando también de su parte. Yo creo que eso fue un gran aprendizaje de este ejercicio. Y bueno, yo creo que a final de cuentas, independientemente del tamaño de la consolidación de la universidad, los retos se consolidaban en temas muy, muy, muy generales, muy comunes entre todas estas universidades, y eso también nos permitió identificar que pues a pesar de las circunstancias que puedan estar viviendo cada una, pues sí comparten retos como cualquier otra universidad o institución de educación superior en la región, en Latinoamérica. Uh-huh. Eso nos dio esta visión de que al final pues hay temas pendientes por resolver a nivel de región que nos van a dar la pauta para continuar avanzando en la mejora de la calidad de la educación superior y en la aspiración a que estos sistemas educativos pues bueno sean cada vez más competitivos. Claro, y prevalentes en la región, ¿no? Es correcto. Si algo destacó y puso en el frente de la atención de todo el mundo esta pandemia dentro del contexto educativo, es la falta, o más bien la brecha digital, la enorme brecha digital que existe en países latinoamericanos a nivel mundial, ¿no? Pero particularmente en América Latina, en México, y Perú, obviamente, pues no es la excepción. Por eso creemos que este tipo de colaboraciones para remediar para tratar de paliar este tipo de problemas, sí, son muy, muy valiosos. Y quería saber si ustedes tienen algún tipo de resultado que compartir, algo que nos ayude a dimensionar pues, el tamaño de este proyecto. Claro. Si me permites, Jorge, igual hablo un poco del tema de diagnóstico, que fue precisamente la primera etapa. Como les mencionaba, pues encuestamos a más de 7,000 profesores, a más de 42,000 estudiantes en las diferentes regiones del país, de cada una de las 20 universidades. Y vale la pena mencionar que, cierto, la preocupación, pues predominante es la conectividad a Internet, ¿no? Esto es una realidad para todos los países de la región. En Latinoamérica, pues enfrentar esta situación de que tanto el estudiante como el propio docente están enfrentando pues un reto de conectividad
no es tampoco algo nuevo. Lo hemos Claro. venido reportando en diferentes estudios. Y yo creo que pues esta pandemia pone esta situación en primer plano porque pues es algo que está pendiente en la agenda de los diferentes gobiernos y de las instituciones para poder sortear este reto, ¿no? Pero bueno, una vez pues eso reportado, el tema de conectividad, vale la pena también mencionar muchas de las estrategias que los mismos docentes estaban implementando para poder llegar a sus estudiantes, ¿no? Estrategias tan creativas como el mismo uso del WhatsApp, Claro. mensajería instantánea, precisamente para tener un contacto con los estudiantes, hasta ya también técnicas didácticas como el aula invertida, en donde pues están haciendo uso también de su creatividad para poder producir materiales que sus estudiantes puedan revisar cuando tengan acceso a Internet. Entonces, sí es un reto, pero esto me lleva al siguiente punto que creo que fue también muy valioso encontrarlo a lo largo de este proyecto, es que los docentes tienen toda la creatividad, tienen toda la capacidad y la intención para salir adelante y desarrollar las estrategias. Yo creo que aquí también lo que nos ha enseñado esta experiencia es que se trata de darle esa confianza al docente para que pueda sacar adelante estos retos, por supuesto acompañado de la capacitación y los recursos necesarios para que pueda salir adelante al menos en los retos más inmediatos. Eso para nosotros fue muy valioso. Las propias universidades, el equipo de apoyo, el trabajo pues muy importante que están realizando precisamente para facilitar estas condiciones a pesar de estas barreras que están enfrentando en términos de infraestructura, en términos también de la misma inercia que traían estas instituciones, que muchas instituciones en Latinoamérica las tenemos en cuanto a esta brecha digital que mencionabas, están saliendo adelante. Y bueno, yo creo que esos son los principales aprendizajes. Hay uno último que también me gustaría mencionar y es en cuanto a estudiantes. Los propios estudiantes se reconocen también con un interés en continuar desarrollando estrategias para poder sortear esta dificultad y poder adoptar estas nuevas modalidades a distancia digitales. Reconocen también que pues, hay que desarrollar habilidades, ya sea a través de capacitación o a través de diferentes experiencias para pues, incrementar la autogestión, su manejo del tiempo y el seguimiento a las diferentes actividades. Entonces, pues son temas que son igual de relevantes para toda la región, podemos decirlo, y ha sido también pues, muy interesante verlo de manera ya reflejada en los datos. Qué interesante, qué interesante. Jorge, ¿tú tienes algún comentario al respecto de todo esto? Sí, porque en la parte de diagnóstico, como dice Luis, a él le tocó estar muy de lleno sentado con las universidades. Tuvimos equipos del CEDIE trabajando con ellos. Entonces, ellos tuvieron la información de primera mano y esa colaboración creo que ha sido muy fuerte. Desde mi perspectiva, que es la segunda etapa del proyecto, en esta capacitación con productos y cursos estilo MOOC que manejamos en el TEC, hasta el momento, por ejemplo, llevamos ahorita 16,000 profesores inscritos, son muchísimos, y 22,500 alumnos inscritos en el Perú. Entonces, creo que es un producto que tiene futuro en cuanto a la capacitación. Hemos tenido comentarios muy positivos de profesores donde te dan las gracias por los tips. Como dice Luis, o sea, hay profesores que ya tienen idea de lo que están hablando, ya saben, se mueven rápido, pero hay profesores que les cayó la pandemia de golpe y no están manejando nada digital, ¿no? Entonces, estos ejercicios y estas contenidos que traemos en el módulo les ha ayudado a sus competencias de educación digital, pedagogía digital, comunicación digital, y creo que lo más importante que es transformación digital, ¿no? Comprender los conceptos básicos de la tecnología como herramienta para potenciar los procesos educativos. Entonces, hasta el momento creo que esos son mis resultados y esperemos que esto pues todavía levante un poquito más. No, me parecen resultados muy, muy interesantes y sobre todo en el formato que lo estás haciendo y por lo que están comentando y lo que escucho es que esto se puede replicar en otros países de América Latina, ¿no? Es escalable a Colombia, México, sí, a ver, aquí nos hace falta muchísima capacitación también, ¿no?
¿Cómo ven ese aspecto de esta experiencia? ¿Podría aplicarse en otro país de América Latina? Es correcto. ¿Otra modalidad o algo? Se han acercado distintas universidades privadas y públicas para preguntarnos sobre el MOOC y ver qué tienen los temas. Hemos dado acceso a algunas universidades para que también vean el programa y ellos decidan también si es algo que les funciona o no. Y ya hemos tenido peticiones de universidades para acceder a este MOOC. Qué interesante, qué bueno. A ver, el TEC de Monterrey tiene más de 30 años de experiencia en temas relacionados con educación a distancia, tecnología educativa. Se me hace fabuloso que podamos compartir todo este tipo de conocimiento con otras unidades, entidades, países que en verdad también lo necesitan como el nuestro, ¿no? Creo que lo que están haciendo es muy, muy interesante. Nos encantaría volver a tocar base con ustedes después, cuando tengan ya todos los resultados, ¿sí? Y sobre todo que nos platiquen cómo van eso de replicarse en otros países, ¿no? A mí me encantaría cerrar esta pequeña charla, ¿sí? Con una pregunta un poco más especulativa para ustedes. Como lo han mencionado, estamos haciendo educación a distancia, pero educación a distancia en tiempos de pandemia, ¿sí? Que es muy distinto a la experiencia que hemos tenido o que tendríamos si no estuviéramos en pandemia, ¿verdad? Esto fue reactivo. Pero suponiendo, y más bien diciendo con cierta certeza que la educación a distancia o a distancia mediada por Internet llegó para quedarse en América Latina, ¿cuál es su perspectiva sobre el futuro de la educación? ¿Están de acuerdo? Claro. ¿Va a ser híbrida? ¿Va a ser más online? Y es especulativa la pregunta, ¿no? Por supuesto. Si me permiten, igual, Jorge, comienzo diciendo precisamente que este tema de infraestructura es un tema que tiene que resolverse para poder pensar en que en un futuro cercano podamos, o a mediano plazo podamos pensar en una educación que esté mediada o que esté siendo servida en todo caso a través de Internet, ¿no? Es un tema que todavía pues no tenemos ese acceso equitativo en los diferentes sectores, y esta brecha que se genera precisamente por el acceso, pues es un reto que se debe de resolver. Sin embargo, yo sí me atrevo a decir que precisamente lo que trajo la pandemia fue esta oportunidad para que tanto los docentes como los directivos, y tengo que decirlo también, los propios estudiantes, exploraran estas posibilidades, las valoraran y eventualmente las adopten, ¿no? Eso ya dependerá de cada una de las regiones y de las instituciones. Te puedo decir que todas sin excepción están ya pensando precisamente en cómo incorporar estrategias como las que han estado implementando para esta emergencia ya de manera regular, ¿no? De una manera ordinaria a lo largo de sus servicios. Inclusive el plantear un rediseño de su propio modelo educativo ha sido para ellos pues también un ejercicio muy interesante que evidentemente va a tomar tiempo, pero mi perspectiva es que pues con toda esta experiencia que han vivido, van a capitalizarla al menos en desarrollar estos planes y estas estrategias a mediano y largo plazo, esperando que a la par también la infraestructura se vaya desarrollando, ¿no? Y puedan los estudiantes, independientemente de la región en donde se encuentren, pues acceder a estos recursos. Y un punto importante, yo creo que también aquí es el que esta oportunidad, las mismas universidades lo han valorado, pues les ha permitido acceder a contactos en otras universidades, en otras instituciones, en otros países, y eso pues tiene un valor muy, muy importante para cada una de ellas en términos de internacionalización. Claro. Jorge. Sí, fíjate, a mí me tocó curioso toda esta experiencia siendo profesor. Luego cuando empezó la pandemia, yo empezaba mi clase, yo doy clase en semestre y en el TEC, y mi clase empezaba el día que empezó la pandemia. Entonces yo tenía todo programado para clases presenciales, y debido a mi puesto administrativo, pues para mí es más fácil dar clases en la tarde y 4 horas un día, 4 horas el otro, y acabo mi módulo, ¿no? Pero entonces imagínate, o sea, ya programado una clase de 4 horas, pásala de manera virtual. Entonces la experiencia es fuerte porque te das cuenta de los tiempos, te das cuenta que tiene un alumno sentado en tu computadora 4 horas hablando o haciendo actividades, porque mi clase es dinámica, pero de todos modos son 4 horas, se complica. Entonces, lo que yo veo y lo que he vivido con mis clases, con mis alumnos, y lo que hemos visto en la parte de MOOCs,
es que el alumno sí le gusta la virtualidad, pero quiere a su profesor presencial. O sea, esa idea nos cambió el paradigma también, porque tenemos muy vago la idea de que los centennials quieren ahora a sus profesores en virtual. O sea, ellos con que menos, no es cierto. El alumno quiere a su profesor, quiere tenerlo en clases, quiere estar con él, y además ellos ya lo apreciaron. O sea, ya al estar así apreciaron esta parte. Entonces, desde mi perspectiva, en un futuro, yo veo un blended learning, donde vamos a tener las dos opciones. Bien dice Luis, la facilidad de tener este material en línea es que llegas a muchísima gente, ¿no? Entonces, eso es algo que te puede servir muchísimo. Creo que también como profesores ya tenemos esa experiencia y puedes decir, oye, profesor, ¿sabes qué? No puedo estar en la clase, pero me puedo conectar virtual. Pues puede ser, ¿no? Oye, pues me conecto, pongo mi Zoom, tengo mi clase con alumnos presenciales, nosotros por acá les pregunto, o sea, la dinámica cambió, pero yo sí creo que aunque ya estamos mejor preparados para la parte virtual, la presencial y la parte del contacto físico no lo va a superar nada, ¿no? O sea, por más que queramos. Un punto que me gustaría platicarles es, por ejemplo, los MOOCs, en la parte de Coursera. Imagínense, en enero teníamos 3,000 alumnos inscritos. Ahorita llegamos a 25,000 alumnos, o sea, se disparó la cantidad de alumnos que se inscribieron a MOOCs por parte del TEC en Coursera, porque al estar encerrados querían aprender y tomar cursos y ver y hacer, y entonces te das cuenta que sí, o sea, les encantó, pero quieren a su profesor, o sea, es un extra nada más, no es algo así. No, sinceramente todavía creo que hace falta mucho. Habrá programas excepcionales de educación a distancia con acompañamiento, pero pues bueno, eso replicarlo a escalas grandes es todavía más complicado. Pero sí, yo concuerdo con ustedes que falta un poquito el toque humano, ¿no? Que a lo mejor la pandemia lo que hizo fue hacer extrañar ese toque humano y valorarlo cada día más, ¿no? A ver, yo les podría decir que en particular en México hemos visto siempre mucho hacia el norte, ¿no? Y creo que la pandemia también nos hizo ver hacia el sur, hacia América Latina, ¿sí? Y nos hemos topado con muchas experiencias, con muchos problemas, ¿sí? Pero diferentes contextos que requieren soluciones distintas. Sin embargo, al estar en contacto y hacer colaboración con ellos y con estas distintas entidades, es un beneficio para ambas partes, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen la colaboración entre universidades, instituciones de educación públicas, privadas, va a tomar relevancia en post-pandemia? ¿O nada más fue algo que fue pues, por hacer uso de los recursos o para salir de este lugar? Mi percepción es que no, es que estos lazos que se crean van a ser para más. Pero me gustaría cerrar con su opinión sobre este tema. Gracias, Esteban. Sí, no, yo creo que desde que arranca la pandemia también, pues como TEC de Monterrey, pues nos abrimos también a formar estos grupos de conversación en donde escuchábamos también de otras universidades, no nada más de Latinoamérica, sino de España, que juntos en este grupo de Iberoamérica escuchábamos los mismos retos, las mismas dificultades, por supuesto, con cada una, con estas atenuantes, estas circunstancias. Y eso por sí solo pues fue también un aprendizaje muy importante. No nada más el que estaban presentes estas dificultades, sino también cómo cada una de las instituciones sorteaba estos retos, ¿no? Yo creo que de los elementos que podemos rescatar y que dependerá también mucho de la visión que tengan cada una de las instituciones públicas y privadas, y además de la misma sociedad a quien sirven estas instituciones, es a la democratización del acceso, ¿no? El acceso a estos recursos educativos que, por ejemplo, pues se han producido, ya lo vimos desde los cursos MOOC que tenemos ya producidos precisamente bajo estas circunstancias y cumpliendo también un propósito muy interesante. Este ejercicio también de diagnóstico que si bien pues eso lo podíamos haber desplegado en cualquier otro momento, la circunstancia en la que se despliega también es muy relevante. Podríamos pensar que sería una fuente de un sesgo hacia los resultados, pero es una fotografía que nos dio oportunidad de tener insumos para una reflexión, para una discusión sobre
qué es lo que necesitamos hacer en este momento, en términos de pandemia, de urgencia, y lo que tenemos que hacer hacia los siguientes años. Entonces, yo creo que son esas dos cosas. Una es la democratización, porque además es el tener esta apertura de acceder a otros recursos, a conversaciones con otras instituciones de otros países. Y por otro lado también, al abrir estas mesas de discusión, estas reflexiones para de manera colegiada encontrar soluciones y llegar a compromisos y acuerdos que nos permitan, pues, pensar en construir realmente el futuro de la educación, ¿no? Y poder cumplir con estas necesidades. Para mí, yo creo que serían los puntos clave que se mantendrían, esperemos, una vez que pase pronto la pandemia. Muy bien, sí, sí, claro. Jorge, tu opinión respecto de toda la colaboración. Estoy de acuerdo con Luis. Ese trabajo colaborativo es lo más importante, pero sobre todo el entender, y de hecho, bueno, lo hizo el TEC, el observatorio lo hacía, el observatorio tuvo un repositorio de todos los materiales para todas las universidades. Recuerdo que en los días de pandemia nos dedicamos todo el equipo a buscar cosas que podíamos compartir con los demás. Estoy en meetings con universidades de Latinoamérica, platicando las experiencias de cada uno. Por ejemplo, hay quien te decía, ¿sabes qué? El Zoom no me está funcionando, pero estoy utilizando el Google tal. Las cuentas de esto no me están sirviendo. Recuerdo cuando fue el tema de la parte de la privacidad de Zoom. Claro, entonces, claro. Es esa parte, como decía Luis, de democratizar el conocimiento, pero sobre todo la parte colaborativa, el entender que no hay uno mejor que el otro, sino la experiencia es lo que te va a ayudar a ir construyendo y armando. Y ustedes lo ven, o sea, el TEC tiene materiales gratuitos para universidades en plataforma. El observatorio tiene todo un repositorio completo para toda esta parte del COVID, donde había cursos, había recomendaciones, entrevistas con expertos. Recuerdo una de Ken Bauer muy buena que estuvo platicando de Hybrid Learning. Entonces, entre muchos materiales que tenemos dentro del TEC, esa parte de compartir y hacerlo en equipo es, creo que, lo más importante. Sí, la verdad que creo que esto de colaborar, de compartir, de ofrecer y de aprender es gran parte del futuro de la educación, porque sinceramente la educación es muy humana, ¿sí? La tecnología es una herramienta, sí, es algo que cada día va a estar más presente en la educación, pero creo que lo que le hace todavía más valiosa a la educación es esa parte humana, ¿no? Y la colaboración es humana y sí vemos que más adelante, como dice Luis, esperamos y creemos que todo va a ser así, que vamos a ver más colaboración. Nos encantaría regresar con ustedes después, conocer cómo cerró este proyecto en el Perú y sobre todo cuando hagan algo nuevo en otro país, sí, que nos cuenten también cómo va todo. La verdad que estar involucrado en proyectos de esta naturaleza en situaciones tan difíciles que son situaciones planetarias, por decirlo de alguna manera, se requiere gente con mucho talento, se aprende mucho y creo que me da mucho gusto que ustedes hayan participado en esto, ¿sí? Entonces, agradezco muchísimo su participación para compartir estos aprendizajes con nuestros lectores y si no hay nada más que decir, pues nos vemos muy pronto, ¿sí? Luis, Jorge, y con más novedades de todo pues gran esfuerzo que están haciendo. Sí, muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti, Esteban. Hasta luego. Gracias, Esteban. Y gracias a nuestra audiencia. Pronto estaremos con ustedes de nuevo con más información de este tipo de actividades que estamos realizando. Gracias.